Eh, bien, la última vez que estuvimos charlando de las integraciones, reitero, me interesa que conserve el concepto de partición de la zona sobre la cual producimos la integración. No importa si estamos tratando con funciones escalares, o sea, con funciones de una variable o con funciones de más de una variable, siempre estamos exigiendo en general que la función se encuentre definida en cada par ordenado, en el caso de un campo escalar de dos variables, en cada par ordenado de la zona de integración. Básicamente vamos a pensar de esa manera. A pesar de que la integración es factible bajo otras condiciones, nosotros vamos a pensar en el modo simple y asegurarnos de que la función siempre está definida en la zona de integración. Eso es extremadamente importante que ustedes la tengan en cuenta o la consideren cada vez que encaran alguna de estas cuentas, ¿no es cierto? Bien, ahora me voy a dedicar exclusivamente a los campos escalares de dos variables. Y eso para mí simbólicamente lo describo de esa manera. O sea, digo que X e Y son las variables de mi problema y F es la aplicación funcional que me devuelve un número real para cada X, Y. Entonces, una de las posibles situaciones que se da para poder calcular una integral está cuando definimos una determinada zona dentro del dominio de la función. O sea que, en términos gráficos, indico eje X, eje Y, plano R a la 2, y estoy dentro del dominio de la función. Pongamos un ejemplo. F de XY igual a X más Y, por ejemplo. Noten ustedes allí que el dominio de la función es muy simplemente reconocible por la razón de que cualquier número X y cualquier número Y se pueden sumar. Cualquier número X real, cualquier Y real, se pueden sumar y por lo tanto F de XY está definida para cualquier par ordenado de XY. Por lo tanto, todo R a la 2 es dominio de la función. Pero me interesa nada más que una determinada zona que yo la voy a marcar acá como zona y la voy a llamar R a esa zona. Noten ustedes de que acabo de dibujar un contorno cerrado que no tiene nada raro, que no tiene agujeros interiores, o sea que tengo una zona simplemente conexa y acotada, con una frontera que le pertenece a la zona perfectamente definida. Cuando digo perfectamente definida es porque tengo yo la posibilidad de tener la expresión analítica de este contorno. Parto de estas ideas, entonces. Función siempre definida sobre el contorno y dentro del contorno, o sea, siempre definida en R. R, momentáneamente acotada y simplemente conexa, o sea, sin agujeros, densa, y el contorno o frontera de R pertenece a R. Es eso lo que estoy diciendo. Mi problema es calcular la integración. Y como la última vez que estuvimos charlando, el problema de integración consistía en, desde el punto de vista filosófico, dividir a la zona de integración en un número finito de partes para empezar el proceso, yo me puedo imaginar de que divido esto de alguna manera. Dividir eso es bastante simple. ¿Cuál es la forma más simple que se les ocurre a ustedes para dividir esa zona R? Díganme, a ver.
Abran sus micrófonos, pueden hablar. Reitero la pregunta, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pueden dividir esta zona R en varias partes? Trazando una recta. Bien, esa es una metodología. Trazando una recta no, sino trazaría varias rectas, ¿no es cierto? Sí. Paralelas al eje X y paralela al eje Y. Esa sería una forma muy simple, ¿no es cierto? Tomo una regla y trazo líneas verticales y trazo líneas horizontales y de alguna manera produzco una pseudo cuadriculación de la zona R. Esta sería una forma bastante simple, ¿no es cierto? O por lo menos bastante intuitiva y que uno la podría hacer si esto estuviese presente en una hoja de papel en las manos de ustedes y les dicen a ustedes dividan esa zona, ustedes la pueden dividir de esa manera, ¿no es cierto? Sería la forma más económica de poder trazar una subdivisión. Pero la pregunta que hago ¿es factible dividirla de otra manera? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien que tire alguna idea? Bien, correcto. No importa cómo la divido, lo importante es que esté toda dividida. Por lo tanto, yo podría, basándome en lo que vos decís, y apartándome de la idea de la que dijo recién esta chica, de trazar líneas paralelas al eje X y líneas paralelas al eje Y, podría dividir y trazar, por ejemplo, una estrellita, un cuadradito y distintas figuras geométricas acá adentro y hacer una división completa de todo esto mediante figuras tomadas así, por así decirlo, al azar. Y por supuesto, he producido una subdivisión. Bien, les informo a ustedes, alumnos, de que el proceso de integración es absolutamente independiente de cómo se decida producir la subdivisión de la zona. ¿Se entiende? O sea que puedo hacer la división como más se me ocurra con el hecho de que simplemente la divida en su totalidad. Eso es importante recordar. Obviamente, la forma más simple de plantear la división es la que dijo esta chica al principio. Trazo rectas paralelas a los ejes y con eso logro una subdivisión que desde el punto de vista de una mecánica operativa geométrica es mucho más simple de hacerlo, ¿no es cierto? Que apelar a otros recursos distintos, ¿no es cierto? Pero en definitiva es exactamente lo mismo. Bien, aunque ustedes no lo crean, la forma de dividir conduce a ciertas mecánicas operativas distintas, pero el resultado de la integración es exactamente el mismo independiente de la forma en que divida, si es que la integral existe. Eso hay que recordarlo. Bien, yo me circunscribo a pensar en la idea que dio recién esta chica de trazar rectas paralelas a los ejes, y acabo de trazar nada más que un par, y con una ligera subdivisión como la que estoy marcando allí con el dedo, y tratar la subdivisión de todo el sistema de esta manera, y tomo como ejemplo esto. El concepto de Riemann dice, como les expliqué la última vez, tome usted este pedazo elemental y tome cada uno de los pedazos elementales que usted tiene, elija un punto cualquiera que pertenezca a cada pedazo elemental, puede ser cualquiera de los que está en el pequeño cuadradito que tomé acá como ejemplo de todos los que hay, porque me imagino que está lleno de cuadraditos,
o de pedacitos, por así decirlo, trazados o logrados mediante las rectas paralelas a los ejes X y Y, ¿no es cierto? Porque escogí esa metodología. Y un punto cualquiera dentro de cada cuadradito. Puede estar en el borde, puede estar interior al cuadradito, puede estar en cualquier lugar. Allí yo lo que voy a tener es un valor X sub y sub j de la función, porque llamo X sub y sub j a un punto interior que inclusive puede estar en el borde de cada uno de los cuadraditos. ¿Está bien? Y lo voy a multiplicar al valor que toma la función por la medida del cuadradito. ¿Se entiende? Fíjense que en análisis 1, cuando nosotros considerábamos la partición del intervalo AB, como habíamos hablado en la última clase, yo decía, una partición cualquiera de las totales que tenga, tiene una medida que se mide por la longitud delta de X que tiene el segmentito elemental, ¿no es cierto? Pero ahora yo pasé a estar no con una zona de la recta real, sino que pasé a estar en una zona de R a la 2. Por lo tanto, la medida de la subdivisión es el área de este cuadradito. Entonces, el área de ese cuadradito va a ser formalmente para mí delta de X multiplicado por delta de Y. Y como dije que cada cuadradito lo tengo simbolizado en términos de un subíndice Y y un subíndice J, porque tengo muchos Y y muchos J, de alguna manera el cuadradito queda reflejado en términos de su medida de esta manera, ¿no es cierto? Es obvio de que los cuadraditos no son cuadraditos perfectos en los bordes. Prescindo de pensar en ellos momentáneamente y me quedo con los cuadraditos que son realmente cuadraditos para uniformar la idea, nada más. Pero en definitiva, suponiendo que yo tengo cuadraditos perfectos en toda la región R, entonces para cada uno de los cuadraditos yo tendría esta cuenta, en cada uno de los cuadraditos. Y por lo tanto yo podría llegar a hacer una sumatoria sobre la totalidad de los cuadraditos, ¿no es cierto? Noten ustedes que me estoy aproximando a la idea que habíamos hablado, de la idea de Riemann que habíamos planteado en la charla anterior respecto a el cálculo integral de una función de una sola variable en un determinado intervalo AB. Obviamente, como la vez pasada dije, debo decidir sobre una norma de la partición, y la norma de la partición la voy a tomar como la del mayor cuadradito que tengo, porque yo no dije que la partición sea uniforme, dije que la partición existe y que puede ser cualquiera, y no necesariamente todos los cuadraditos tienen que ser iguales, por supuesto. Pero bueno, en definitiva, yo voy a aumentar el proceso de la sucesión que se establece, haciendo que la norma de la partición sea cada vez más pequeña, para que no me olvide de partir cada una de las partes en el refinamiento de la partición. Y este proceso me va a generar para cada partición una sumatoria, y para cada sumatoria un resultado, y si la integral existe, cada sumatoria, a medida que aumenta el número de partes, a medida que la norma de la partición tiende a 0, si es que existe la integración, converge a algo que llamo yo integral doble de este campo escalar sobre la región R. Fíjense que si ustedes recuerdan el concepto que les estuve explicando de la clase pasada o de la última charla respecto a las funciones de una sola variable, básicamente he repetido casi las mismas palabras, solamente que en aquella oportunidad la partición fue realizada sobre un segmento que iba de A a B, mientras que ahora la partición fue realizada en una zona un poco más complicada que un segmento y que se trata de una zona R.
¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Se percibe la idea, por favor? Digan algo. Entiendo, César, profe. ¿Cómo? ahí uno de los chicos preguntó hoy ya si hexágonos se podían formar. Supongo que cuando estabas explicando de las formas que uno puede Sí, elegir ahora para lo partir. leo, ahora lo leo. Sí, lo acabo de leer. Sí, efectivamente. Yo puedo trazar hexágonos, puedo trazar, no sé, dibujar estrellas, dibujar lunas, dibujar de forma tal de que pueda dividir a toda la zona esta. No hay ningún tipo de problema. Puedo trazar líneas curvas así, por ejemplo. Y lograr una partición de la zona R. Entonces el proceso es exactamente el mismo. Pero, cuando yo considere una zona elemental cualquiera, como esta cosa que se parece a un pseudo cuadrado aplastado, deberé tomar en cuenta un punto que pertenece a esta zona que está acá y calcular la función en ese punto y multiplicarlo por... Y obviamente acá se dan cuenta. Como no he utilizado rectas paralelas a los ejes X e Y, no tengo la posibilidad de decir que el área elemental de cada parte sea delta de X por delta de Y, sino simplemente tendré que decir que es un cierto delta A, porque cada parte tendrá una manera de calcularse su área, ¿no es cierto? Entonces, de ahí radica la dificultad, entre comillas, en la cual nos estamos metiendo, porque se nos hace difícil medir cada parte, medir el área de cada parte, medir cada subconjunto elemental. Cuando yo digo medir el subconjunto, estoy hablando de una característica específica de un conjunto, y la medida de un conjunto nosotros la interpretamos en términos de algo que se llama teoría general de la medida, para este caso particular, como el área de cada parte. Por lo tanto, decir área y decir medida es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo una partición hecha con formas extrañas, hexagonales o lo que sea, es obvio de que la medida de cada parte elemental se torna un poco complicada. No por ello difícil, sino complicada. Pero si yo sistematizo la subdivisión mediante la utilización de rectas paralelas a los ejes coordenados, fíjense que de alguna manera esto se refleja para la mayoría de los pequeños rectángulos como delta de X por delta de Y. Se dieron cuenta entonces de que de alguna manera yo tengo la facilidad de establecer un criterio simple para medir cada parte elemental. Pero vuelvo nuevamente a decir, no me importa cómo hago la partición, el proceso de integración, si la integral existe, independiente de la forma en que hago la partición, el resultado siempre es el mismo, independiente de la forma en que se hace la partición. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica operativa de un cálculo, a veces es más criterioso considerar rectas paralelas al eje X y rectas paralelas al eje Y para empezar a hacer la partición por una natural circunstancia de la facilidad que ello produce, ¿no es cierto? Eso es todo. Bien, el proceso de Riemann de integración, de Riemann, según Riemann o según concepto de Riemann, dice a la larga que es necesario aumentar el número de partes. Entonces, de alguna manera lo que yo estoy haciendo es aumentando el número de elementos en que he dividido yo mi zona. ¿Se entiende? Y si sigo aplicando el mismo criterio de trazar siempre rectas paralelas a los ejes y a los ejes X y a los ejes Y,
cada elemento de área tiene una forma de medirse específicamente como delta de X por delta de Y, que eso es lo que lo hace interesante al procedimiento, ¿no es cierto? Bien. El cálculo, acá hago un punto suspensivo y me adelanto un poco sobre la mecánica operativa sin entrar a hacer demasiadas demostraciones. Me quedo en la idea intuitiva más que nada, porque me interesa que ustedes entiendan en términos casi intuitivos cómo hacer el cálculo, porque siempre les produce dificultades. Si la integral existe, o sea, si converge la sucesión de sumas establecidas, la convergencia esa recibe un nombre formal que es un número real, que podrá ser positivo, negativo, podrá ser cero, pero es un número real. Y ese número real lo indico formalmente con este símbolo. Fíjense que de alguna manera este símbolo sería el equivalente, esta letra S, sería el equivalente del símbolo que yo escribí hace un rato de sumatoria. Fíjense que aparece el producto del valor que toma la función en un punto interior multiplicado por la medida del elemento de área que yo tengo, que como lo hice tan finamente partido, tan finito lo hice, entonces ese elemento de área será medido en términos de esto que tengo escrito acá. Por lo tanto, la convergencia de la sucesión de sumas de la cual hablé, si es que existe, se llama la convergencia, o sea, el resultado de esa sucesión de sumas, converge a un número real, y ese número real es esto. ¿Está bien? Ese número real es eso. Que es el resultado del cálculo integral llamado integral doble del campo escalar f de xy sobre la zona R. Obviamente no digo absolutamente nada de una interpretación geométrica como era la que aparecía en análisis 1 referido a el área bajo la curva y todas esas cosas. No, no me interesa. Yo digo simplemente que si el cálculo es factible y la sucesión de sumas converge, esa sucesión de sumas, si converge, converge a un número que es esto que está escrito acá. Y este es un símbolo muy especial. Este símbolo de Leibniz es un símbolo muy especial porque se transforma en un símbolo operativo. Bien, les dije que yo hacía una especie de salto, y digo que este número se puede calcular mediante la aplicación de un teorema, vamos a llamarlo así, teorema de Dini, lo van a encontrar ustedes en los libros. De modo tal que esto se puede resolver, o se puede encontrar este número, mediante la resolución de un problema que sería como una iteración de una integración que se hace primero respecto de X y luego, fíjense en los corchetes para indicar de que tengo un orden de prioridad establecido, en donde digo, esto que está acá primero se resuelve, y fíjense que se resuelve con una simbología muy parecida a la de análisis 1. Lo que está escrito entre corchetes es muy parecido a lo que aparecía en análisis 1, solamente que acá únicamente me aparece el campo escalar de dos variables. Y luego de resuelto este problema, resuelvo lo que sigue a continuación. Y también se demuestra bajo ciertas condiciones, no siempre directas, de que la iteración planteada se puede alterar. Y fíjense que acabo de escribir acá en el corchete que alteré la iteración y la iteración la hice
acá respecto de y, mientras que antes la hice primero respecto de x, y lo que me queda luego lo termino haciendo respecto de x. Esa sería la jerga que utilizo yo para la resolución de estos problemas. Bien. Ahora, en análisis 1, nosotros teníamos algo muy simple que eran los extremos de integración. Como en análisis 1 los extremos de integración eran muy simples porque decíamos que nuestra integración se desarrollaba en un simple intervalo sobre la recta X, entonces los extremos de integración que nosotros considerábamos eran A y B. Pero acá, ya no tengo más un AB, tengo una zona R que obviamente es un poco más compleja o complicada que lo que veíamos en análisis 1. Pero, voy a borrar esto y me voy a quedar en ver cómo establezco los extremos de integración en el procedimiento del cálculo integral que está acá. Que aclaro, no lo demuestro, lo explico en términos operativos para empezar a mirar. Acá dice que hay un corchete. Ese corchete, lo reescribo acá, dice así. Esta parte dice así. Entonces, interpreto las cosas de la siguiente manera. La variable de integración en esto, que está acá dentro de este corchete, es x. Y cualquier cosa que no sea x es una constante. Es así de simple como la interpreto en la mecánica operativa. Entonces, si y es una constante, y lo único que me queda es x como variable, ahora tengo que ver entonces cuáles son las posibilidades que tiene x acá. Y fíjense que acá x toma muchísimos posibles valores, obviamente siempre delimitados por la zona R, siempre circunscriptos dentro de la zona R. Entonces yo hago la siguiente salvedad. Si y acá es una constante, reitero, yo no demuestro nada, estoy explicando cómo lo hago. Si y acá es una constante, ¿qué valor de constante puede tomar y? Puede tomar un valor por acá abajo, puede tomar un valor por acá arriba, y no. Y podrá ser una constante, pero obviamente metida dentro de la zona R. Entonces yo me imagino que la zona R está geométricamente factible, de modo tal de decir que la I como mínimo está desde un cierto I sub 1 hasta un cierto I sub 2 como máximo dentro de todas las posibilidades de R. Es obvio que alguien me va a decir a mí, y profe, pero eso va a ser factible siempre y cuando R admita esa posibilidad, porque si R no admite esa posibilidad, no siempre me va a pasar eso. Entonces yo respondo, es cierto, pero dije, voy a considerar una zona R muy linda que me permita hacer lo que yo quiero. Después voy a ver cómo me las rebusco. Entonces digo lo siguiente, mi zona R admite que tener un menor valor posible de I y un mayor valor posible de I. Y admite una curva entre esos dos valores y otra curva entre esos dos valores. Obviamente alguien me va a decir, profe, eso no siempre va a pasar. Y yo les digo, sí, es cierto. Algunas veces sí, otras veces no. Simplemente digo, estoy pensando en que sí pasa. Entonces, esta curva que está acá y esta curva que está acá, para todos los posibles valores de I, me definen de alguna manera los posibles valores de X. Noten ustedes de que si I es una constante, dije, para este dado valor de I, entre esas dos posibilidades que tengo entre I sub 1 y I sub 2, como dije, I es una constante,
me van a definir el problema de decir, ajá, X para esta situación de Y constante, como mínimo vale lo que surja de la visión gráfica que resulta, y esto será el menor valor de X y este será el mayor valor de X para este dado valor de Y constante. Noten ustedes de que para todos los posibles valores de X, para todos los posibles valores de Y que van desde Y sub 1 hasta Y sub 2, el mínimo valor de X está dado por lo que me permite esta curva. Y el mayor valor de X está dado por lo que me permite esta curva. Y nuevamente alguien me va a decir, profe, eso únicamente se va a poner bajo ciertas regiones. Hay otras regiones que no van a permitir eso. Es cierto, es cierto. Simplemente vuelvo a decir, estoy considerando una región en donde me permite hacer eso. Entonces, pongo un ejemplo un poco más fácil de darse cuenta. Imagínense que nuestra región es una región simple, eje X, eje Y, de forma tal de que R está constituida por todos los pares ordenados que están sobre el contorno y dentro del contorno de algo que como máximo tiene un radio, qué sé yo, pongamos 9, máximo. Fíjense que, de alguna manera, entonces les estoy diciendo yo acá, bajo las condiciones de la explicación anterior, de que el menor valor posible de Y que yo tengo dentro de todas las posibilidades es igual a menos 3, y el mayor valor posible de Y es 3. Y para la circunstancia establecida, de acuerdo a la explicación que les di acá, este contorno describe todos los posibles valores de X que voy a tener, y este contorno me va a describir todos los posibles valores de X que voy a tener para describir a todos los pares ordenados que están dentro de esta zona. Y como dije, radio 9, digo entonces de que esto en términos canónicos corresponde a X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9. Radio 3, dije pavadas. Igual a 9. Por lo tanto, esta parte del contorno se corresponde a 9 menos Y al cuadrado raíz cuadrada negativa, y esta parte del contorno se corresponde a 9 menos Y al cuadrado raíz cuadrada aritmética positiva. Le voy a escribir acá un más y acá le voy a escribir un menos. Eso surge del despeje de esta situación. Entonces, para poder definir los problemas de las integrales múltiples, o de las integrales dobles, de los campos escalares, noten ustedes que no solo tengo que tener perfectamente definida la función, sino que tengo que tener perfectamente definida la zona R, y al tenerla perfectamente definida la zona R, necesito conocer las expresiones analíticas que me describen los contornos que rodean a R. Porque si no los conociese, desde el punto de vista analítico, no podría hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la partición de la zona, cada vez más finita, en algún momento yo voy a tener una zona tan pero tan pequeñita que va a ser equivalente a un punto, vamos a decirlo así en forma muy grosera. Entonces, diríamos así, que para un dado Y constante, la menor posición corresponde a la ubicación según X de este punto, y la mayor posición se correspondería con la ubicación según X de este punto. Y esta ubicación está dada para este valor dado de Y, según esta relación, y esta ubicación estaría dado para este dado valor de Y, según esta relación que tengo escrita acá. Se dieron cuenta que, de alguna manera, el concepto de Riemann no fue abandonado y que la partición se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta que yo pienso que la menor partición posible es algo muy cercano a un punto, y tengo entonces toda la región dividida en puntos muy pequeñitos, y lo que tengo que hacer ahora es ubicar esos puntos mediante alguna relación matemática que me ligue a los bordes. Entonces,
yéndome a este problema, en este contexto, suponiendo x más y a la función que estaba considerando y la integración respecto de x, digo que el menor valor posible que tiene x está dado por menos 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada, y el mayor valor posible de x está dado por 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada. Y como dije que acá la variable de integración es x, y cualquier cosa que no sea x es una constante, entonces el número lo puedo calcular considerando la primitiva de esta función, tomando a x como variable y a y como constante, y por lo tanto la primitiva de esta función es x al cuadrado sobre 2 más y que oficia de constante, y la integral de una constante es la constante por la variable, o sea que es y por x. Y la regla de Barrow acá me permite a mí decidir de tomar el extremo superior y tomar el extremo inferior. Negativo, positivo. Y esto acá va a ser resuelto o calculado sustituyendo el extremo superior y el extremo inferior en donde está la variable. Entonces, acá me va a quedar 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada positiva elevado al cuadrado, porque lo sustituí en vez de x, dividido 2, más i por 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada, menos, aplico la regla de Barrow, recuerden, escribo así, y sustituyo el extremo inferior, menos 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada, todo elevado al cuadrado, dividido 2, más i por menos raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada. Fíjense que esta es la resolución de esta parte, o sea, la resolución de este corchete que está acá. Y noten ustedes de que una vez que yo ejecuto todo el procedimiento algebraico que pueda llegar a ejecutar acá, me va a quedar esto como un resultado de la aplicación de la regla de Barrow que depende de la variable i. Y al final me voy a quedar entonces que esto, que es esto, será integrado respecto de i. Y como describía todo mi problema en términos de estas curvas, lo único que tengo que hacer ahora es calcular la integral de todo esto entre los extremos de integración que van desde menos 3 a 3 para la variable i. Entonces, escribo acá los extremos de integración y escribo así, menos 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada, 9 menos i al cuadrado raíz cuadrada, menos 3 y 3. En donde, obviamente, lo que primero resolví fue lo que está entre corchetes, que me dio esto como resultado, y luego tendría que resolver yo la integral entre menos 3 y 3 de toda esta cosa que tengo escrita acá respecto de la variable i. Yo no estoy diciendo de que esto sea fácil, yo estoy diciendo así debería hacerse. Es obvio de que estas integrales, la integral de esta estructura que queda acá va a ser una integral un poco complicada, y que si no tengo un manual de tablas y fórmulas para la resolución de integrales, para un buen machete, en otras palabras, esta resolución puede ser complicada o compleja, ¿no es cierto? Dificultosa, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero en definitiva, esta es la manera en que se resuelve este problema. Esta es la manera. En líneas generales, prescindo yo ahora de escribir lo que tomé como ejemplo. César, ¿Sí? Yo cuando termines ahora voy a mostrar mis ejemplos para que los chicos entiendan. Sí, perfecto. Prescindo de escribir esto y escribo así: la integral sobre R de f de xy, de x de y, será igual
a la integral, corchete, de la integral de f de xy respecto de x, respecto de y. Y acá voy a decir, si es factible tomar una x sub 1 de y, y si es factible tomar una x sub 2 de y, porque la figura geométrica me lo permite, entonces los extremos de integración serán esto, y los extremos de integración respecto de y serán estos. Pero, si la figura es lo suficientemente benigna y puedo yo hacer la otra iteración factible, o sea, calcular la integral primero respecto de y luego respecto de x, entonces digo, como la figura, dije, me lo permite, digo entonces que el mínimo valor de x es este x sub 1 y el máximo valor de x es este x sub 2. Y digo entonces que habrá una curva que será y sub 1 de x y una curva que será y sub 2 de x. Fíjense que le estoy pidiendo yo a mi zona de integración que me deje hacer eso, y estoy admitiendo que me deja hacer eso. No siempre es posible, hay que tener cuidado. Entonces el menor extremo será una y sub 1 de x y el mayor extremo será una y sub 2 de x, y esto será entre un x sub 1 y un x sub 2. Y pongo acá bien claramente un símbolo igual para decir que las dos iteraciones me deben dar el mismo resultado. Si por alguna razón ejecuto esto y luego ejecuto esto y me dan resultados distintos, es obvio que algún procedimiento hice mal, porque exactamente el número que representa la integral doble de f sobre esta zona R es esto. ¿Sí? ¿Es esto o es esto? Una de estas dos cuentas, cualquiera de estas dos cuentas. Bien. Estrategia número 1. Si me dan un problema para calcular una integral doble sobre una R, lo primero que tengo que hacer es dibujar la R lo más claro posible para poder ubicarme en el contexto donde estoy metido y observar si me deja la figura encontrar las ecuaciones que definen el contorno. Cuando la figura no me lo permite, por alguna razón determinada, apelo al criterio de que la integral sobre una región puede subdividirse en distintas subregiones si la comodidad del cálculo me lo exige. Entonces, si nosotros tenemos una zona R y a esta zona R la dividimos en una zona R1 y en una zona R2, lo que estoy diciendo yo acá es de que la integral sobre la zona R será igual a la integral sobre la zona R1 más la integral sobre la zona R2. Esto puede ser posible, de ser necesario hacerlo, cuando los contornos no pueden definirse claramente mediante una única expresión analítica. ¿Se entiende? Ahora con Viviana o con Luciano van a ver algunos ejemplos ustedes en donde se van a enfrentar a esa situación y van a ver cómo la mecánica operativa les exige hacer esta partición. Que quede claro que yo no hice ningún tipo de demostración, que quede claro que yo describí una mecánica operativa, que quede claro que la mecánica operativa es un poco más complicada que la de análisis 1, porque en análisis 1 trabajaba yo por algo sobre una zona muy simple, un segmento que iba de A hasta B, mientras que acá estoy trabajando sobre una zona R, que es un poco más difícil que un segmento que va de A a B, más complicado, ¿no es cierto?
Y por eso es que digo que cuando me piden calcular una integral sobre una zona R, dibuje la zona R para saber dónde estoy ubicado. Y al mismo tiempo verifique que la función esté definida sobre el contorno y en el interior de la zona R sin ningún tipo de problema. Porque si deja de estar definido, esa integral no es factible. Ejemplo de una función que no puede estar definida en un lugar, f de xy igual a 1 sobre x más y. Noten ustedes de que allí la función deja de estar definida cuando se anula el denominador. Entonces, si alguien me dice a mí que calcule la integral de esta función sobre una zona que, por ejemplo, es una especie de rectángulo alrededor del origen de coordenadas, y como y igual a menos x es algo que está metido por acá, estoy exigiendo calcular una integral de una función que no está definida sobre esta zona y esta integral no va a ser convergente. A eso es lo que hago referencia. Por lo tanto, calcular una integral de esta naturaleza sobre esta zona no se puede. Pero si la zona de integración está lejana al lugar de donde deja de estar definida, por ejemplo, está por acá, no hay ningún tipo de problema. Yo puedo calcular esta integral sin ningún tipo de problema, sabiendo de que el lugar problemático es cualquier cosa que corresponde a x más y igual a 0, o sea, y igual a menos x, o x igual a menos y, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no es cierto? ¿Alguna preguntita hasta ahora? ¿Quedaron estupefactos y anonadados? César, ¿me vas a Sí. dar tiempo o no? Sí, ya, porque necesito que calcen con un ejemplo rápidamente. ¿Qué quiere decir ya? ¿Ya Sí, puedo empezar? continúa, sí, dale. Bueno, muy bien. Yo voy a, contrariamente a todo lo que dijo César, en realidad voy a empezar con una aplicación de las integrales dobles para que sea también un poquito más concreto lo que estamos calculando, ¿sí? Entonces voy a empezar con una aplicación de las integrales dobles, que es el cálculo de volúmenes, por ejemplo, ¿no? Esto creo que es lo que ustedes trabajaron desde el otro día y ahora un poquito. Ay, sí, no puedo organizarme con el chat. Esperen 2 segundos y borro esto. Ahí está. Ahí va. Ustedes hablaron hoy de una subdivisión. Tengo una superficie que es z igual a f de xy, ¿verdad? Y hacen una partición del dominio de la forma que sea. Acá por una cuestión práctica dijimos, hacemos una partición en rectángulos, de manera que el área de cada rectángulo sea a base por altura. Y para calcular el volumen debajo de la superficie, que está acá, ¿no? Que es esta celeste, lo que vamos a hacer, o sea, lo que hace Riemann en realidad, es particionar y calcular el volumen de un prisma, ¿sí? Que tiene la altura de la función. No sé si se ve acá bien, es f de xy y y. Y en cada prisma va a tener una altura diferente según la función z igual a f de xy, que está acá. Entonces, si calculamos el volumen de ese prisma, para cada rectangulito de la partición, tendría algo así como esto que está acá en la figura 3. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la suma de Riemann, que es lo que estuvieron hablando con César el otro día y ahora, ¿no? Acá tienen ustedes expresado el volumen de cada uno de los prismas, ¿sí? Que sería el área de cada rectangulito, que tiene como base delta X, delta Y, ¿no? El área es delta X por delta Y, y en realidad lo que vamos a pedirle que tienda a 0, cuando achicamos la partición, lo que achicamos es la norma. ¿A qué sería igual este segmento? Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, raíz cuadrada.
que sería la norma de los delta A sub i. Cuando llego al límite de esta partición, si este límite existe cuando la norma de los A sub i tiende a 0, si existe el límite, es lo que se llama integral doble, que es lo que estuvieron viendo hasta recién con César, ¿no? Sobre el recinto R es, acá está marcado en la base, ¿no? Esa sería esta parte, que sería la proyección, digamos, de la superficie debajo de la cual quiero calcular el volumen. En este caso sería esto. Ese es el recinto R de integración. De la función diferencial de área. Si trabajamos en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas, perdón, el diferencial de área es diferencial X, diferencial Y. Entonces, nosotros vamos a ver en particular la aplicación, cálculo de volumen debajo de una superficie dada por Z igual a F de X. Bien, vamos al ejemplo directamente. ¿Alguna observación, César? No, Vivi, todo perfecto. Bueno. Cabría recordar de que como aplicación, como vos dijiste, como aplicación formal, una integral doble se interpreta como un volumen siempre y cuando la función sobre R sea siempre mayor o igual que 0, como es el caso que estás presentando, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. O sea, cualquier circunstancia que tenga a la función f sobre R mayor o igual que 0, la interpretación geométrica que se le atribuye a la integral doble es la del volumen. Muy bien. Momento, ejemplo. No sé por qué no se abre, lo que quiero que se abra. Ah. Bueno. Ahí está, por fin. Bien, el primer ejemplo que elegí es una superficie que está por esta ecuación, f de xy igual a e a la menos x al cuadrado, que es la superficie que está acá arriba, ¿sí? Y está limitada por planos que los tienen perfectamente acá determinados, les dan la ecuación de los planos que limitan esa superficie y que determinan un cuerpo, y del cual vamos a calcular nosotros el volumen. Fíjense que esta superficie está limitada por el plano coordenado XY, o sea, el plano Z igual a 0, que sería este, ¿sí? El plano X igual a 1, que sería un plano paralelo al plano ZY. Después, el plano XZ, que sería, tu ecuación es Y igual a 0. Y el plano, un plano acá a 45 grados, que es el plano Y igual a X. Ese es el volumen que vamos a calcular ahora. Como dijo César recién, lo primero que hay que hacer, y es fundamental hacerlo aunque no se les pida, es graficar el recinto de integración, porque de otra forma no nos vamos a confundir, no podemos saber cuáles son los extremos de integración, y si los saben, sin hacer el recinto de integración, igual lo tienen que comunicar. O sea, de cualquier manera hay que hacer el recinto de integración. Vamos a graficarlo. Entonces, ¿cuál sería el recinto de integración? Me gustaría escucharlos o que me escriban porque estoy viendo el chat. ¿Qué forma tiene el recinto? ¿Qué les parece a ustedes? El recinto de integración es la proyección de todo este cuerpo en el plano XY. No es que siempre proyectemos en el plano XY, pero digamos que por ahora vamos a proyectar en el plano XY porque es lo que nos conviene. Un triángulo. Perfecto, Jorge.
un triángulo que tiene como la hipotenusa de ese triángulo sería la recta y igual a x, ¿verdad? Y acá la x va a ir hasta 1 y la y ¿hasta dónde llega la y? Hasta 1. Bien, y el triángulo sería este triángulo, ¿verdad? De acá abajo. Bueno, esto no siempre es tan evidente de verlo, pero tienen que empezar a practicar esto, ¿no? Es la única forma que uno se puede hacer. Este es un recinto fácil, porque es un triangulito. Entonces tendríamos que decidir entre qué valores varía x y entre qué valores varía y. Y tenemos que decidir cómo vamos a mirar y cómo vamos a recorrer este recinto de integración. Si yo recorro pensando que los valores de x van a ser constantes de 0 a 1, tendría que pensar que para cada valor de x, la y va variando entre un valor y otro para cubrir o recorrer este recinto. ¿Sí? Entonces, mientras x va tomando valores entre 0 y 1, la y va tomando valores de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Así que ustedes me dirán entre qué valores varía y cuando x varía de 0 a 1. Bien, Cristian, justamente por eso elegí este ejemplo. Si vos me decís que la y varía constantemente de 0 a 1, para que la y varíe de 0 a 1, en el recorrido que hace x de 0 a 1, la y tendría que ir siempre de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. O sea que la y, vos me estás diciendo que varía siempre así, y tendríamos un recinto similar a tendríamos un recinto cuadrado. ¿Está? Sí, está bien, Jorge, pero quiero que el resto entienda esto, porque esta es una confusión muy común. Yo voy a tener los 4 extremos constantes solamente en el caso de que tenga un rectángulo como recinto de integración. Acá ustedes pueden ver que la y abajo, el extremo inferior siempre es 0, todo el tiempo. Pero el extremo superior es variable. Y varía según la recta y igual a x. Entonces, la y varía entre 0 y x. ¿Está? Bien, ahora vamos a armar la integral. Dijimos que el volumen es la integral doble de la función por el diferencial de x y diferencial de y. Ahora, en la primera integral, en la última integral sería la más externa, en la última que voy a realizar, debo colocar los extremos que son constantes, o sea que voy a colocar estos extremos. ¿Sí? Es decir, que voy a colocar que x varía entre 0 y 1 de la integral entre 0 y x, que es la de y, ¿sí? Por la función que voy a poner aquí, e a la menos x cuadrada.
diferencial. ¿Qué diferencial pongo acá? Primero, de y. Y una vez que integro respecto de y saco la función de y que va a quedar de esto, recién ahí integro respecto de x. Y ahora les voy a pedir a ustedes que hagan esta integral. ¿Sí? Observen la función, por favor. Es una función que no depende de y. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de e a la menos x cuadrado? Diferencial y. Profe, ahí en ese caso se lo tomaría como una constante, ¿cierto? Exactamente, exactamente. O sea que esto e menos x cuadrado hasta puede salir de la integral. Y lo que tengo para integrar es diferencial y. ¿Y la integral de diferencial y cuál es? Es decir, tendría esto, ¿no? Es y. Entre 0 y x, ¿cuánto me da? X. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo la voy a poner acá, diferencial x. Y ahora les pido que hagan la integral. Es más, si ustedes quieren calcular la integral en este momento con una calculadora, háganlo porque les quiero mostrar otra cosa más. Sí, da aproximadamente, ¿verdad? 0,316 o 0,31, 32 sería si vamos a redondear. O el valor exacto sería e menos 1 sobre 2e. Este sería el valor exacto. Bueno, la verdad es que yo les pediría que siempre que hagan un cálculo del tipo que sea, piensen si esto tiene sentido que sea este número, ¿no? Estos serían unidades de volumen. Si tiene sentido este número. ¿Qué harían para una revisión rápida, a ver si puede ser razonable este número o no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si lo comparamos con el volumen de un prisma que tiene esta forma, ¿no? Que tiene la misma, que es recto hasta arriba, un prisma recto, y el mismo triángulo de abajo tiene arriba. Ese volumen lo podemos calcular con geometría simple, ¿no? Básica. Sería la base de este triángulo, perdón, el área de este triángulo, ¿cuánto es? Un medio. Por la altura, que es 1. O sea que el volumen de este prisma sería 0,5. Un medio por 1 es un medio, da 0,5. Y el de esto que yo calculé recién es 0,316. ¿Tiene sentido ese número?
qué? ¿Por qué, Mariano, decís que no? Mira, el de acá arriba, todo el prisma es 0,5. Y si le saco todo este pedazo de arriba, que es lo que yo quiero calcular, el volumen de acá abajo, me da 0,316. O sea, menor que 3,5. Pero no es la mitad, es un poco más de la mitad. O sea, para mí tiene todo el sentido. ¿Por qué decir que no, Mariano? Ah, ¿te parecía mucho? No, no, no. Si fuera por la mitad, mira, si fuera por acá, que yo lo parto por acá por la mitad, me tendría que dar 0,25. Esto. Y esto está entre 0,25 y 0,5. Es razonable. No vas a poder decidir si, digamos, si el valor real es 0,28 y a vos te dio 0,30, no vas a poder decidir si está bien o no. Pero si la integral te da 540, convengamos que vos te vas a dar cuenta de que algo está mal. A eso me refería, nada más. Bien. Y, bueno, a ver si tenía otro. Pero ya entro en pánico porque se está terminando el tiempo. Les hago una pregunta a todos los que están acá. Ustedes, formalmente, porque con un ejercicio yo no sé si van a poder, César, hacer algo más de práctica. Está complicada la cosa. Entonces, yo pensé que podía darles otra clase más tarde, pero vamos a hacer así. Van a ser, sí, querido. Sí, ahora creo que Luciano está preparando eso, pero sí, yo lo voy a hacer. Pero más que resueltos, Joaquín, ¿no? El que me está hablando. Sí. Más que resueltos, yo quiero darte ejercicios que ustedes pueden hacer con lo que yo les di hoy, ¿sí? Y con lo que yo les di hoy, creo que lo pueden hacer. Esperen que voy a buscar el Larson, a ver si lo tengo a mano. Sí, acá está. Estaría en la página. A ver, vamos a mirar. Parece que por acá. Ahí está. Estos. Miren estos. Estos que están acá. Todos estos que están acá, excepto la impropia que está ahí, ¿no? Esta impropia, estas no. Pero estos ejercicios del Larson, que en el PDF está en la página 317 y en el libro sería la página 998. Todos estos ejercicios, 21, 22, fíjense que son muy parecidos a los que hice yo recién. Esos, la verdad es que tendrían que empezar a plantearlos para ver dónde no entienden. ¿Sí? Les voy a dejar, ¿ustedes tienen el Larson todos? Está en el aula, ¿verdad? Hola, Luciano. Hola, Luciano. Hola. Hola, hola. Bueno, ¿Me escuchás? Sí, se nos termina el tiempo, pero lo que yo quiero saber es cómo podemos definir. Yo no tengo problemas de dar una clase después de esta o a las 9 de la noche y seguir resolviendo ejercicios, pero todavía la facultad no nos asignó un horario formal. Entonces, ¿qué manera tenemos por ahí de armar otro grupo, tal vez con Zoom, pero no con el Zoom de la facultad, sino una reunión de Zoom común y corriente? Y para que ellos se puedan unir, ¿cómo podemos hacer eso? Vos tenés que tomar tu horario, Luciano, estrictamente tu horario. O sea, el horario que vos tenías de práctica. Está bien, pero no me asignan la reunión, digamos. Bueno, lo que yo te sugiero es que hagas con uno tuyo, con tu Zoom, y bueno, y hagas 2 sesiones de 45, por ejemplo. Eso bueno, por un lado. Yo propongo lo siguiente: si para la semana que viene no tenemos un horario formal, lo que voy a hacer es voy a publicar mi teléfono y hagamos un grupo de WhatsApp
total no veo que no son muchos, y yo les mando la invitación en el momento, como lo hacía con química. Luciano, ahí Sí. nosotros estamos en Slack, ¿por qué no? Vos también estás en Slack, ahí ya los chicos están todos ahí, vos les mandás y ellos ya reciben 2 patadas. Está bien. Bueno, tenemos que buscar por eso otra forma, pero Bueno. si la semana que viene no nos asignan el horario, lo hacemos de esa forma. De acuerdo. Así yo sigo con la clase. Bueno, entonces quedamos así, chicos. Van a hacer estos ejercicios de Larson, que son muy parecidos a los que yo hice, y esos sí los pueden hacer. ¿Sí? Fíjense que todos los recintos son rectangulares o son triangulares, o sea que ahí no van a tener dificultades con el recinto, ¿sí? Pero es importante que ustedes empiecen a hacer estos ejercicios porque después se complica la cosa. Les voy a dejar esa página, por si no la tienen, les voy a dejar ahora en el Slack y les digo bien cuál es hacer. ¿Les parece? César, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Luciano, si vos tomás el Meet de Google, el común, ese no tiene límite de tiempo. Así es. Podés utilizar el Meet del Gmail directamente y podés también vincularlo si es que no te asigna la facultad todavía algo.